L9:15. Todo acaba el día martes. ¿Ya? Creo que tienen examen, transmítanles a sus compañeros. Bueno, ahora sí, este examen va a ser eh, más ajustado que el primero y el segundo. Quiero ver cómo están preparados. Ojalá ya muchos de ustedes se hayan aprobado. Ya les dije, yo soy el primero en alegrar, pero no quiero que sean del montón, ¿no? En el caso de ustedes, yo he tenido mucho cuidado en que prime el análisis económico, el análisis microeconómico, para que no sean del montón, ¿no? Eso es importante. Todo el año siempre hemos intentado relacionar la economía con la realidad, pero ahora es el momento de evaluarlo. ¿Mm? Bueno, le daremos el toque final. Les ha llegado el último material, espero que lo estén leyendo. No va a ser fácil el examen. Ahí sí, lo que sale, sale. Bueno, hemos ido explicando hasta el efecto renta en un mapa de curvas sin diferencia. Es muy importante comprender que el consumidor con su ingreso es el que decide qué tipo de bienes va a consumir, ¿no? Quizás por última vez les digo que la economía necesita un escenario de absoluta normalidad. Sabemos que hay problemas, hemos comentado por la guerra, el tema de Santa Cruz. Me imagino que sus señoras madres y todos están preocupados porque no solamente es por el tema de Santa Cruz, ya se nota la inflación, se nota la inflación. El peor impuesto que paga el ciudadano de a pie es la inflación, porque quita poder de compra al ingreso. Entonces, cuando la economía está equilibrada, cuando el ingreso disponible, el ingreso de la familia también está equilibrado, bueno, funciona el mercado. Pero cuando aparecen distorsiones, hay factores internos y externos, hace lamentablemente que pierda poder de compra al ingreso. La microeconomía funciona y en eso también les a lo largo de este año, espero que me hayan entendido. Requiere siempre que los gobernantes de turno, nada es eterno. En vez de estar embarrados en la politiquería, hagan economía. El mejor regalo a la población es que la economía funcione. Sabemos que en esta etapa de la globalización los factores externos llegan, ¿no? Pero tienen que tener su cuota aparte, ¿no? Su cuota aparte, la política económica interna, ¿no? No hay que prometer, pero una buena dosis de entregarse con todo a la economía, ¿no? Tarde o temprano el fruto de un trabajo se va mostrando y eso es importante, ¿no? Bueno, el consumidor, habíamos dicho que en el mercado, cuando decimos ceteris paribus, es decir, constantes, lo mantenemos para el análisis microeconómico, la crisis derivada de la guerra, etcétera, etcétera. Creemos que el mercado funciona, ¿no? Que la interacción de productores y consumidores le da la opción al consumidor que en base a su ingreso escoja la mejor alternativa, que el consumidor siempre va a buscar, si es individual, el equilibrio en el consumo.
El jefe de hogar, la mamá, también tiene que buscar el equilibrio en el consumo para la familia, ¿no? Pero los bienes están dados. Mejor si los precios están estandarizados. Entonces, ahí sí funciona el efecto renta. ¿Mm? Bueno, había explicado la ley de Engels, de un economista alemán, muy nada que ver con ese gran filósofo, el compañero de Marx, Friedrich Engels. ¿Mm? Nada que ver. Este economista saca una radiografía ideal desde el punto de vista, yo diría, para la realidad alemana, donde no hay conflicto bélico, no hay factores detonantes. Pero no se olvide, Alemania es el motor de la economía europea, es el país más industrializado de Europa, ¿no? Bueno, una realidad muy diferente a la de los países latinoamericanos. Pero eso no quiere decir que no rescatemos los aportes de este economista alemán, ¿no? Donde intenta relacionar la renta o el ingreso total que recibe el consumidor si tiene una actividad laboral deduciendo los impuestos. Entonces ya se convierte en un ingreso disponible. Entonces para él es un factor de mucha importancia para el consumidor, ya que de este ingreso depende la estructura de sus gastos familiares. Que hay otros factores que pueden influir, es verdad, pero el más importante es el comportamiento del ingreso. Había dicho yo, parte de un supuesto, que si los ingresos aumentan, el porcentaje de gastos en alimentos o en la satisfacción de necesidades básicas se equilibran o en muchos casos puede disminuir. Estoy haciendo abstracción de la pandemia, estoy haciendo abstracción de la guerra. Cuando la tasa inflacionaria tiene como techo el 1%. Ah, bueno, esa es la garantía. Pero para que tenga una tasa inflacionaria del 1%, acá no funciona el piloto automático, sino la eficiencia de la política económica. Generar competencia, generar opciones, tanto para el productor como para el consumidor. Ahí no hay una intervención directa del amadito Estado, ¿no? Bueno, me he cansado, pero mi conciencia está tranquila de explicarles los factores distorsionantes en acá, ¿no? Por eso el día martes les comentaba, por ejemplo, para mí es incompetente el gobierno. Yo soy amigo del, no amigo cercano, colega, ¿no? Pero él sabe lo que yo pienso, de quien momentáneamente está gobernando. ¿Cómo va a prohibir la exportación de soya, derivados de la soya, de carne, bajo el argumento de que va a haber desabastecimiento? Este país ya lo ha agotado lamentablemente sus reservas monetarias. Entonces las exportaciones generan, pues mal o bien, generan divisas fuertes, dinero mundial. Prohíben, la aduana no le hace caso, hasta el día de hoy cientos de camiones por su efecto multiplicador no solamente se exportan, sino se inyecta el acelerador con el efecto multiplicador. Hay subactividades como el transporte, la comercialización. Eso tiene cuando se desarrolla un proceso productivo. Están parados en las fronteras. Dice, bueno, ha quitado, ya ha derogado esa prohibición y la aduana no hace caso. ¿Qué país estamos construyendo, jóvenes? Una pésima gestión en la parte económica. Mm, Por supuesto que tiene que tener indicadores de que el mercado está autoabastecido, ¿no? Pero no se puede dejar, pues, no se puede dejar de exportar. Mm. Prohíbe y a los 2 días levanta la prohibición. ¿Qué es eso? Una falta de profesionalismo, jóvenes, ¿no? Bueno, pero ahí, así anda nuestra estructura económica. Entonces,
Bajo un escenario donde la inflación es cero, puede funcionar el modelo de Engels. Decía que un porcentaje él sostiene que un porcentaje importante del ingreso destinado al rubro alimentación se puede mantener constante o en muchos casos puede disminuir. ¿Por qué? Por la sobreoferta. ¿Verdad? Ah, esa es una buena señal. Es una buena señal para los consumidores, para los productores, en el sentido de que los productores tienen que competir, tienen que bajar costos para llegar bien al consumidor. Ahí no hay un monopolio o un duopolio. Es la competencia de muchos productores. El modelo funciona bajo esas condiciones. Por eso no es nada extraño que este economista alemán dice, bueno, el porcentaje destinado al grupo alimentación se mantiene e incluso puede disminuir. ¿Por qué? Porque la competencia obliga a ser competitivo para el productor y puede generar una disminución de precios. Eso es muy importante. ¿Mm? Entonces, resumiendo, el comportamiento de la familia en cuanto al gasto es es conocido como la ley de Engels. Entonces, concretando, había dicho que si los ingresos aumentan, el porcentaje de gastos destinados a la alimentación o a la satisfacción de necesidades básicas en el grupo alimentación se mantiene constante o puede bajar. Pero también este economista alemán dice, a ingresos bajos, obviamente, hasta en acá eso funciona, a ingresos bajos, entonces la familia o el consumidor, gran parte de su ingreso lo destina ¿a qué? A cubrir el grupo alimentario, ¿no? Eso yo diría que es una respuesta natural del consumidor dentro del mercado. En momentos lamentablemente, de crisis. Entonces la familia prioriza que el ingreso familiar se concentre en el grupo alimentación. Bajo ese marco, este economista alemán dice que el porcentaje del ingreso destinado a la vivienda y mantención de la casa permanecen constantes. Me pasaría mucho tiempo explicando los grandes proyectos sociales que que tienen los países europeos, ¿no? Esta no es una clase de política económica, es microeconomía, que no hacen los países industrializados. En ese rubro son muy puntuales, ¿no? Bueno, ya está dado. El porcentaje también, dice Engels, del ingreso destinado a la diversión, a la educación, a la seguridad, a la vestimenta, obviamente que aumenta. Muy importante en la fuerza de trabajo. La biografía del país más industrializado de Europa en base a la ley de Engels. Brevemente, lo comparamos con lo nuestro, yo me pongo rojito, movimientos sociales, perdónenme mi opinión muy personal en el marco del absoluto respeto. Esas cosas no funcionan en un país industrializado. Arman sus grupos sociales, que las menganitos o los menganitos, para chantajearlo al propio Estado, para conseguirle cuotas de poder. Yo le digo, trabajo, trabajo. ¿Qué es eso de estar queriendo ser ministro? Y todos los gobiernos del movimiento al socialismo han hecho eso, buscando votitos electorales. Para mí, tienen que estar los profesionales de mentes brillantes. Los otros a estudiar, a capacitarse, ¿no? Bueno,
otro porcentaje, es decir, deducidos estos gastos destinados a la vivienda, a la alimentación, bueno, deducidos esos, el europeo en sí y el alemán de manera concreta de su ingreso, un porcentaje lo destina en gran medida al ahorro personal o al ahorro familiar. Y pero lo han hecho toda una cultura de eso. Y ese ahorro individual, ese ahorro familiar, tiene que convertirse en inversión. Ese ahorro, la multiplicación del ahorro personal, del ahorro familiar, repito, en base a una cultura del ahorro, se convierte ¿en qué? En ahorro nacional. Si estuviera en la pizarra, digo, S es igual a ahorro, igual digo a inversión, ¿verdad? Entonces, ese ahorro nacional, que es la multiplicación del ahorro familiar o personal, es muy importante porque se inyecta al desarrollo económico de un país. Pero se hace énfasis siempre en la parte productiva. Ahí no es para hacer canchitas de fútbol, museos, no, no, no. Aquí es producción, producción, producción. Trabajo productivo y trabajo productivo. Después, cuando el país se ha industrializado, ¿cómo no? Crear escuelas de fútbol, escuelas de atletismo, poco a poco. Primero los puntos centrales. Entonces, como no hay una cultura, el actual gobierno que ha hecho, y muchos también, no es el único, recurren al expediente fácil, al endeudamiento interno, al endeudamiento externo. Da vergüenza que este gobierno recurra casi todos los días al endeudamiento externo. ¿Acaso ellos van a pagar? Hay que tener la sangre fría para hacer eso. Los que van a pagar son los que vienen, los jóvenes, y ellos están bien tranquilos cobrando sus comisiones y los bolsillos bien inflados. Todo a costa de un pueblo. Vean, ese es el problema y además una irresponsabilidad. No es malo recurrir al endeudamiento externo. Esa es la última carta. Pero ¿cómo recurrir al endeudamiento interno para disfrazarlo de inversión pública? Toda inversión pública debe ser producto de qué? De la política fiscal, del sistema de recaudación para cubrir el gasto corriente, el gasto. Bueno, pero la demagogia está a la orden del día de todos los gobernantes. Ese es el problema. Entonces, entiéndanme la, la disyuntiva que plantea este economista alemán Engels, el modelo de Engels, que relaciona el ingreso con el gasto. ¿Mm? Les he mandado yo en el material cómo se puede graficar. Prioridad, si me han entendido ustedes, es la generación de ahorro, sin descuidar la variable consumo, que también es importante. Pero esa variable consumo debe estar corroborado, correlacionado con la eficiencia de la política económica, ¿no? Inflación cero, inflación uno. Que hay convulsiones en el mercado mundial, hay. Ven que Pancho, el presidente de Colombia, está en su derecho, tal vez. Yo solamente opino. Oh, estos últimos días estando en Caracas, encontrándose con su amigo ideológico, ese corrupto Maduro. ¿Y qué está pasando en la economía de Colombia? Ayer el peso colombiano, pero se revolcó, perdió valor. 3.000 pesos colombianos igual a $1. Me asustan a mí esos datos. No estamos, lamentablemente, les tengo que decirle la verdad. Entonces, este modelo prioriza la generación del ahorro personal, pero le da, si mejora el ingreso, parte de ese ingreso lo destina a la educación, ¿m? Y a otros grupos. Tiene su porcentaje destinado al grupo alimentario.
pero es consciente de que no hay turbulencias en los precios, ¿no? Bueno, es que estos pueblos europeos tanto han sufrido y han aprendido a ser disciplinados en su gasto. No es que hayan sido los mejores alumnos de Adam Smith, que sentó las huellas para eso. Yo por eso les digo, acá la categoría trabajo, clave, clave, clave. ¿Qué es eso de chantajearlo al Estado? Que queremos ministerios, que los grupos, que menganos, sután. ¿Mm? Es caso perdido el caso del Chapar, sabemos, narcotráfico. Pero hay formas, con economía, pago de impuestos. ¿Qué le aporta al Producto Interno Bruto? No le aporta nada. Yo peco de ser excesivamente smithiano en el trabajo productivo, es verdad, pero esa es una enseñanza. ¿Mm? Entonces, el modelo de Engels muestra la distribución del ingreso en los diferentes gastos, pero teniendo la garantía de que no hay variaciones de precios expresadas en inflación. Por eso es un país industrializado. Han logrado superar esos problemas que conmueven población de América Latina y de otros continentes. Ahora, dentro de las curvas de indiferencia, el consumidor, pues siempre nosotros los consumidores pretendemos que en el mercado, bajo la garantía de que los precios están en una posición de ceteris paribus, tenemos que intentar encontrar un excedente del consumidor. Lo ideal es que no se exceda el consumo del ingreso. O en muchos casos se sacrifica el consumo para generar ahorro, bajo la premisa de que ese ahorro se convierte en inversión, ¿no? Se había comentado un aspecto fundamental, es cómo el ciudadano europeo lo, lo tiene claro, no todos los países, no me voy a poner a analizar sin ofender a nadie, ¿no? El caso de Portugal, el caso de España, pero la cultura está en los otros países. Esto viene desde atrás. En muchas clases he dicho, a ver, háganle gastar 10 centavos a un ciudadano europeo. Ellos lo tienen claro. ¿Mm? No todos, indudablemente, ¿no? No todos, pero esa es una premisa. ¿Mm? Entonces, para encontrar un excedente del consumidor, siempre se debe tomar en cuenta, y esa es una premisa de la microeconomía, el comportamiento de los precios. ¿Mm? Muy bien. Cuando hablamos de una función de producción, en dos palabras, ¿qué es una función de producción? Función es una función técnica que nos da cierta cantidad de bien.
¿Me escucho? Ya, se ha reanudado, había problemas en el internet. Cuando hablamos de una función de producción, siempre tenemos que hablar que la función de producción es una relación técnica que muestra la manera en que se pueden combinar los diferentes factores de la producción. Y hemos hablado, si yo quiero hacer puedo soñar mm, en hacer una fábrica de cemento, no es imposible, o crear un banco, no es imposible. Hay que comprender, ¿no? O una fábrica, hemos dicho, de pastas, de leche. Hay que saber combinar los factores de la producción, pero previamente tengo, pero apasionadamente que discutir, analizar el mercado. Tengo que encontrar la brecha. En eso tengo que ser meticuloso para intentar reducir el margen de error a cero. Todo es posible, pero lo que falta es el impulso, ¿no? Bueno, entonces, por eso yo les decía, estos trabajos tenían esa finalidad. He quedado satisfecho con algunos trabajos. Los otros jóvenes hay que seguir trabajando. Les dije, sobre todo el caso de Noruega, buen productor de petróleo. Todos los ingresos que ha recibido por la bonanza y por este tema de la guerra, cuando los precios del petróleo se han disparado, ha creado un fondo. Es decir, todas las utilidades que le genera la producción y exportación de petróleo van destinadas a ese fondo. Con ese fondo compra acciones de las empresas tecnológicas, con un objetivo de metamorfosear el dinero, es decir, de incrementar y multiplicar la ganancia. Va creando. Y un porcentaje de ese fondo lo destina a financiar las ideas que lo hemos trabajado nosotros, obviamente puliéndolo bien, dándoles instrumentos de análisis a los jóvenes, ¿no? Para encontrar la autosuficiencia. Entonces,